Bien, amigos de su programa Alternativa, aquí estamos en el segmento Medio Ambiente Alternativo con el ingeniero José Eliseo Méndez, experto en temas medioambientales. Buenos días, ingeniero, ¿cómo se siente? Buenos días, muy bien. ¿Y usted cómo se siente? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a conversar sobre cambio climático. La gente oye hablar de esto, pero no es un tema que requiere que atrae la atención de la gente, pero es un tema sumamente importante. Háblenos para que los amigos televidentes y cibernautas entiendan qué es, en qué consiste el cambio climático. Eh, sí, ante todo quiero saludar al público de Medio Ambiente Alternativa, que son personas que están aprendiendo y los que conocen el tema se edificarán más. Cuando se habla del cambio climático, simplemente nosotros escuchamos con respecto a lo que es el calentamiento global. Pero ante todo había que explicar qué es realmente el cambio climático de una forma que se entienda. Normalmente, antes de los tiempos, en la Tierra, los rayos del Sol, cuando entran a través de la atmósfera, la capa de ozono filtra una parte de los rayos ultravioleta. Un paréntesis, Sí. ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono está en la estratosfera, que es oxígeno 3. Y esa parte que está ahí protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. Entonces, cuando los rayos entran a la parte infrarrojo que entra a la Tierra refleja una parte de los rayos de la Tierra, los cuales sale hacia arriba. Eso viene siendo como cuando una persona agarra un espejo, que la luz que la devuelve sacando parte de calor de la Tierra. ¿Qué pasa? Cuando se habla entonces de los gases invernaderos, esos gases invernaderos están en la atmósfera. Cuando la Tierra necesita sacar parte de los rayos del Sol, ¿qué pasa? Cuando choca con los gases invernaderos, que devuelven otra vez rayos hacia la Tierra, provocando lo que es un calentamiento. Ahora, cuando se habla de cambio climático, también hay que hablar de glaciar, de cambio glacial, que es entonces frío, hielo. Ahora, si los gases invernaderos y las partículas que se mueven en el ambiente... ¿Qué son los gases invernaderos? Los gases invernaderos están compuestos por el CO2, el carbono, el metano, tiene un porcentaje de un 20% de metano, un 62% de CO2, un 4% de nitrógeno, óxido, y lo que es fundamental que es un 12% de los gases clorofluorocarbono, que esos son los que se usan normalmente en los aires acondicionados y en los refrigerantes de las neveras. Pero ese aire no existe en el ambiente natural, es creado por nosotros y es parte que ha agravado parte de la problemática con respecto al calentamiento global. Esos gases que se usan en los aires acondicionados, ¿no tienen un efecto nocivo a la salud de las personas? Bueno, ahora mismo, como se hace en espacio abierto, la gran concentración no llega a hacerle daño a las personas porque es por corta duración. Ahora, el efecto de él, que es muy, muy dañino, es cuando se va a la estratosfera, cuando le irradia los rayos ultravioletas del sol, descompone en la parte del cloro. Ese cloro se combina con el ozono, destruyendo. Entonces, dejando la Tierra descubierta de esa capa que lo protege de los rayos ultravioletas. Eso pasa. Bien, entonces el calentamiento global, ¿cómo se verifica?
¿Cómo nos damos cuenta que verdaderamente es un calentamiento? Bueno, el calentamiento global se verifica porque lo que se está observando es que la reflexión del sol cuando sale lo devuelve hacia abajo otra vez, calentando, provocando más vapor de agua. El vapor de agua absorbe los rayos infrarrojos, calentando más. El sistema se convierte como un horno porque los gases invernaderos dejan la luz solar que no salga, devolviéndolo hacia adentro, y se convierte como una especie de un horno. Ahora, los efectos del calentamiento global lo que nos va a traer es un aumento de los mares. Inclusive, con análisis que se han hecho de procesos aritméticos en modelos matemáticos, se ha determinado que pueda subir de 30 a 90 centímetros. Y esto es algo muy importante porque normalmente en esto no vamos a quedar afectados los países subdesarrollados o países en vía de desarrollo, sino que también las potencias quedarán afectadas. Y parte de los que quedarán afectados, tanto Europa, Holanda, Estados Unidos, inclusive la sede de ellos, del Capitolio, dentro de los modelos que se han hecho, se inundaría el Capitolio con respecto al crecimiento del mar. O sea, estas películas que se han visto, películas apocalípticas, que se ve que todo el Capitolio se convierte en mar, todo eso, ¿eso es realmente posible? Sí, de acuerdo a los modelos matemáticos que se han calculado, sí, es posible, porque al aumentar de 30 a 90 centímetros, es casi un metro que tendríamos. Pero, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, que estamos en una isla, o sea, que estamos rodeados de agua por todas partes. Esta isla, nosotros nada más tenemos comunicación terrestre con Haití. Después, para salir a cualquier otro lugar, tiene que ser por las aguas o por el aire. Las islas estarían mucho más amenazadas, porque pudiera ser, por ejemplo, que un crecimiento del nivel del mar o de los mares cubra totalmente la isla de Santo Domingo. Si pudiera en los modelos matemáticos que usted conoce, ¿ve esa posibilidad? Eventualmente. Sí, por ejemplo, aquí los que están, nosotros tenemos zonas que están por debajo del nivel del mar y zonas que están por encima del nivel del mar. Ahora, las zonas que están por debajo del nivel del mar, que es la gran parte de Santo Domingo, sí se inundaría. Y también hay sitios que también se van a inundar y se crearán pantanos, porque los niveles freáticos del agua están superficiales. ¿Significa freático? El nivel freático es la profundidad en la cual se encuentra el agua en el subsuelo. Okay. Ese es el nivel freático. Okay. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como la densidad del agua dulce es menor que la salada, cuando el mar se introduzca en la parte terrestre, entonces la parte de agua dulce quedaría por encima, inundando, convirtiendo en pasto terreno seco. El cambio climático, hay mucha gente que lo asume, lo promueve. Hay incluso una organización internacional que se encarga de eso. Aquí en la República Dominicana tenemos una comisión permanente de cambio climático, actualmente lo encabeza el doctor Maspuig, pero hay gente que no le hace caso a eso, gente que no cree en eso. Tanto gente común, que ese no es su tema, como gente influyente del poder. Por ejemplo, en Estados Unidos, los republicanos, encabezados por el expresidente George Bush, no le hacen caso a eso. Incluso había Estados Unidos, en el gobierno del presidente Obama, firmado el protocolo de Kioto, que fue un protocolo internacional
para disminuir los gases de efecto invernadero y por tanto la contaminación en la atmósfera, pero desde que llegó Trump echó eso para atrás y dice que no cree nada de eso. ¿Cómo puede bregar el mundo con esta situación cuando hay personas en posición de poder y lógicamente tienen que tener también sus intelectuales, sus asesores, que no creen en eso? Entonces, si eso son cuestiones verificadas por la ciencia, ¿cómo es que hay gente en posición de poder y tanta gente que descarta el tema del cambio climático, el calentamiento global? En ese aspecto, me voy a ir a una reseña de un libro que me dieron en el colegio, que se llama, el título es El materialismo histórico, que hablaba que con respecto a la población, que no era lo que producía, sino es cómo lo produce. Cuando hablaba de cómo lo produce, es cómo piensa. Entonces, en el sistema capitalista, lo que es primordial es la actividad económica. Esto conllevaría a un cambio de mentalidad para poder cambiar. En vez de darle la prioridad a la parte económica, hay que darle la libertad a lo que es la vida, a la existencia de la humanidad en la Tierra. Pero ¿y de qué vale una gran economía si no tenemos vida? Esa es la gran dicotomía que existe, porque como también el cambio, el proceso va muy lento, la gente no lo va entendiendo. Y normalmente la mayoría de las personas tenemos como un comportamiento más instintivo que raciocinio. Porque ahora mismo, cuando analizamos a nivel de razón, deberíamos optar por la vida. Porque ¿de qué va a servir un futuro económico sin vida? No tiene sentido. En la República Dominicana, ¿cómo la gente se da cuenta de los efectos que está teniendo el cambio climático y el calentamiento global? Bueno, aquí las señales que sean evidentes. Las reseñas más grandes son con respecto a lo que son las grandes sequías y los grandes volúmenes de agua que caen con respecto a las inundaciones. Esas son las señales que más se pueden ver aquí en este país. Vamos a retroceder un poco. Sí. Los volúmenes de agua perjudican, o sea, un alto volumen de agua perjudica. Perjudica, porque es que la naturaleza está autorregulable, sabe la cantidad de agua que debe caer. Ahora, al aumentarse una evaporación de agua, se va a las nubes, entonces cuando cae más agua de lo normal, porque hay más agua en la atmósfera. Estamos haciendo aquí en el país, a nivel de gobierno, lo que hay que hacer para la concienciación sobre el cambio climático. Lo que yo entiendo es que el país lo que debe hacer es una simulación. En caso de que, porque el cambio climático no lo podemos detener, eso no se puede parar. Entonces, como no se puede parar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para lo que van a ser los efectos del cambio climático con respecto a los modelos matemáticos ya establecidos. Por ejemplo, aquí hay profesionales a carta cabal muy buenos que podrían hacer la simulación. ¿Cuáles partes quedarían inundadas si aumentaría el nivel del mar los 90 centímetros? ¿Qué parte quedaría poblada? ¿Qué parte quedaría seca? Y así podríamos entonces potencializar la parte de la economía, de la alimentación para poder subsistir. Eso es lo que yo entiendo que tendríamos que hacer nosotros. Lo de la alimentación, ¿cómo entra ahí? Lo que pasa es que simplemente el crecimiento normal de las personas tiene un crecimiento aritmético, es un crecimiento exponencial. Pero ¿qué pasa? Que la producción agrícola es un crecimiento aritmético. Para explicarte... El de las personas es geométrico. Geométrico. Exponencial geométrico y es aritmético. ¿Qué significa? Que aritmético va con una constante, normalmente creciendo paulatinamente constante, mientras que las personas es un crecimiento... O sea, la población. La población es un crecimiento
exponencial al cuadrado, al quinto, al sexto, por cada variable que se vaya moviendo con respecto a las personas. Entonces, ¿cómo es que se relaciona este tema con el cambio climático? Que si en condiciones normales la población se desarrolla una crisis alimentaria, imagínense entonces con los daños del cambio climático, cuánto agravaría la situación, porque dañaría tierra productiva, no se van a producir, por lo tanto entonces bajaría mucho la producción, dañaría suelos, aumentarían las escorrentías, la erosión. Es un daño realmente, que el daño quedaría también exponencialmente. ¿Qué puede hacer cada ciudadano que nos está viendo para hacer su pequeña contribución a favor de un medio ambiente más favorable y que no siga estimulando el calentamiento global, que es una responsabilidad principalmente de las grandes potencias que expiden todos estos gases productos de la industria a la atmósfera, pero cada quien puede hacer algo? Sí, dentro de las tres variables que más afectan a la producción del CO2 está lo que es la deforestación, entonces podríamos sembrar un árbol. Está el proceso de los combustibles fósiles, de las producciones de energía, podríamos entonces ahorrar energía. Y el otro es que produce mucho CO2, es la fabricación de cemento. Entonces hay diferentes tecnologías que se están usando para para reducir la cantidad de cemento en las producciones. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Pienso que ha sido muy aleccionador y muy orientador su segmento en el día de hoy. Gracias y ya estaremos con usted la próxima semana. Sí, muchísimas gracias. Ustedes.